Algo que la grabadora de macros no puede hacer es trabajar con variables. Las variables nos permiten almacenar información para que las podamos utilizar en diferentes procesos o conforme vayamos avanzando en el desarrollo de algún proceso. Ellas nos permiten almacenar información y podemos encontrarlas o podemos tenerlas o declararlas de diferentes tipos. Dependiendo de la información que vayamos a almacenar a ellas, pues tendremos que declararla de un tipo o de otro tipo. El trabajar con variables o el uso de variables nos permitirá almacenar información para usarlas en el futuro y no tener que estar solicitando o no tener que estar buscando o escribiendo información o la misma información de manera repetida. Entonces, en la clase del día de hoy vamos a ver todo lo relacionado a las variables, vamos a ver su ámbito o el alcance de las constantes y de las variables, ¿verdad? Porque aparte de las variables también están las constantes. Las constantes tienen un valor que no cambia, mientras que las variables, pues podemos cambiar su valor de manera dinámica a través de código, ¿verdad? También vamos a ver la declaración option explicit, ¿verdad? Esta declaración que nos obliga a declarar las variables. Vamos a ver también cómo definir una variable, cuáles son las variables del tipo string que me permite almacenar, cuál es su capacidad. Vamos a ver también las variables del tipo numéricas, que tenemos bastantes variables de este tipo. Vamos a ver las variables del tipo date o del tipo fecha, las variables del tipo booleano, que son las variables de true o false. Vamos a ver también las variables del tipo variant que nos permiten, este es un tipo de variable que se puede camuflajear, si lo pudiéramos decir de esa manera, que puede tomar o puede almacenar cualquier tipo de dato y en ese momento toma ese tipo de variable dependiendo del dato que le pasemos o que almacenemos en ella. Y vamos a ver también, como decía, vamos a ver las constantes y también vamos a ver las variables del tipo static, en qué las podemos utilizar o cuándo es necesario utilizar una variable de este tipo. Entonces, vamos a ir allá, al desarrollo de esta clase y vamos a ir viendo punto por punto cada una de los puntos que tenemos aquí en el punto número 3 del curso de Excel, macros y VBA, nivel básico. Acompáñame, por favor. Ok, ya me encuentro aquí en mi editor de código, ¿verdad? Que como bien sabes, puedes llegar a él a través de la combinación de teclas Alt F11 o yendo allá a la pestaña desarrollador o a la pestaña programador, dependiendo de tu versión, y accediendo ahí a través del icono de Visual Basic. Entonces, estando aquí ya en el editor de código, tengo aquí un módulo que he incluido en este archivo de trabajo. He incluido un módulo en el cual tengo algo de teoría referente a cada una de las variables. Vamos a ir viendo una a una los diferentes tipos de variables y vamos a ver también cuál es su capacidad, la capacidad máxima permitida o la capacidad máxima de almacenamiento que puede tener cada tipo de variable. Y vamos a ver un par de ejemplos para cada una de ellas para que vayamos poco a poco conociendo y nos vayamos empapando de esto, ¿no? Ahora, como decía también en la introducción, es necesario, o mejor dicho, hablaba al principio de que la grabadora de macros es algo que no puede manejar y esa es una de las limitantes que podemos encontrarnos, ¿verdad? Cuando trabajamos o cuando utilizamos la grabadora de macros. ¿Por qué una limitante? Porque la grabadora de macros pues se limita únicamente, ¿verdad? A ir guardando todos los pasos que nosotros vayamos haciendo, pero no tiene la capacidad para declarar variables y decir, ok, voy a almacenar esta información, la voy a almacenar aquí para no tener que volver después a estar repitiendo tantas veces el mismo paso. Esa capacidad no lo tiene la grabadora de macros. Nosotros tendríamos que modificar ese código que la grabadora de macros generó para poder asignarle variables y hacer o enriquecer un poquito más ese código. Lo que sí es cierto, ¿verdad? Es que hay tareas o hay código que nosotros podemos generar a través de la grabadora de macros cuando no tengamos conocimiento de algunos comandos o de algunas acciones
y nosotros podemos venir a modificarlo o podemos venir a enriquecerlo declarando variables y ayudándole, ¿verdad? De esta manera a la grabadora de macros a que ese código que nos ayudó a generar previamente lo podamos hacer un poquito más eficiente, por decirlo de alguna manera. Recuerda que la grabadora de macros también genera muchísimo código, ¿verdad? Que si utilizas un método o utilizas una función, ¿verdad? Regularmente la grabadora de macros te pone todos los valores o todo lo que necesita por defecto, aunque tú únicamente utilices una propiedad o utilices una parte de esa acción que estás llevando a cabo, la grabadora de macros regularmente te incluye todo, ¿verdad? Y muchas veces la grabadora de macros te puede generar 10 o 15 líneas de código y a lo mejor si tú la revisas y si tú lo modificas para dejar únicamente lo que estás utilizando, pues puede que a lo mejor el 20, el 30 o el 50% de código que te generó la grabadora de macros no sea necesario. Entonces, por eso es que pues estamos aprendiendo en este curso de macros y VBA nivel básico, ¿verdad? Estamos aprendiendo y vamos conociendo poco a poco hasta que lleguemos a ese punto de que nosotros podamos escribir nuestro propio código y de esa manera poder hacer un poco más eficiente lo que estemos escribiendo. Entonces vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de variables y vamos a ver cuál es la capacidad que tiene cada uno. Aquí en esta lista o en este módulo que he llamado MDL-tipo de variables, que lo puedes encontrar aquí. Como ya sabes, en el explorador de proyectos aparecen todos los objetos. Hay una carpeta llamada módulos. Ahí puedes encontrar los diferentes módulos. Ahí tenemos el módulo 1, que fue el que se generó cuando utilizamos la grabadora de macros. Y he adicionado para esta clase el módulo que tiene los tipos de variables. Básicamente aquí viene el texto. Recuerda que comenté en una clase anterior que cuando el texto aparece en verde, ojo, en color verde si es que no has modificado los colores que utiliza el editor de código. Si no has hecho modificaciones, por default o originalmente, esos son los colores que utiliza el editor de código, ¿verdad? Pero si hiciste modificaciones, pues en este caso los comentarios son los que están, que inician con un apóstrofo o con una comilla simple. Entonces, todo esto que aparece aquí en color verde son comentarios y no es otra cosa nada más que cada una de las variables, ¿verdad? Y el texto o la ayuda que cada una pudiera tener. Por ejemplo, la variable del tipo byte dice que se utiliza para guardar números positivos enteros desde 0 hasta 255. Ocupa un byte en la memoria. No hay necesidad, bueno, pudiéramos decir que no hay necesidad o a lo mejor en algún momento puedes decir que son demasiados números para aprendértelos y la realidad es que sí es cierto, pero la verdad también es que con la práctica llega el momento en el que te sabes, más o menos aprendes, si no exactamente, aprendes más o menos el rango y ya sabes qué tipo de variable utilizar dependiendo de la tarea que estés llevando a cabo. Así es que no te desesperes con el uso, con el uso constante de las variables y conforme vayas avanzando y te vayas adentrando en este maravilloso mundo de las macros, pues de verdad es que vas a ir adquiriendo vas a tener esa capacidad de poder almacenar también esos grandes números o esos rangos que nos permite o que tiene de capacidad cada tipo de variable. Entonces decíamos que las variables del tipo byte almacenan o pueden almacenar valores que van desde 0 hasta 255. Ojo, muy importante es que consideres todo lo que dice, ¿ok? Dice que del 0 al 255, pero dice también algo muy importante, dice que solamente pueden ser números positivos, por lo tanto, nosotros no podremos almacenar valores negativos en una variable del tipo byte. Y vamos a ver un ejemplo, vamos a ir viendo una por una y vamos a ir viendo cada uno de los tipos de variables con algunos ejemplos, ¿ok? Voy a ir acá en la parte de abajo y voy a incluir un procedimiento sub y le voy a poner tipo de variable guión bajo y voy a poner el nombre del tipo de la variable, ¿ok? Entonces voy a ponerlo de esta manera. Más adelante vamos a llegar vamos a ver cómo declarar un procedimiento, cómo declarar una función, ¿verdad? Ahorita me voy a adelantar esa parte de qué es un procedimiento y cómo se declara porque es necesario para poder ver esta parte,
Para cuando lleguemos a esa parte en el temario de cuáles son los procedimientos sub y cuáles son las funciones y cómo se declaran, entonces ya deberías de tener conocimiento de esa parte. Entonces, cuando lleguemos a esa parte del temario, quizá vamos a dar una repasada muy rápido o vamos a pasar por alto ese punto específicamente, ¿verdad? Porque habla de cómo declarar los procedimientos. En este caso, los procedimientos sub, ¿verdad? Un procedimiento o una función no es otra cosa nada más que como si fuera una macro, si tú los conoces como macros, ¿verdad? Una macro pues es un conjunto de instrucciones, unas cuantas líneas de código que nos permiten llevar a cabo una tarea, ¿verdad? Entonces, ese procedimiento o cuando utilizamos la grabadora de macros, se genera un procedimiento sub. Voy a poner el ejemplo, voy a ir al módulo 1, que es el módulo que utilizamos en la clase anterior cuando utilizamos la grabadora de macros, y cuando nosotros ejecutamos o cuando llamamos o utilizamos la grabadora de macros, recuerda que le ponemos un nombre a la macro, ¿verdad? Ahí en el cuadro de diálogo que aparece para iniciar. Y una vez que terminamos de grabar la macro, el código que se genera es algo similar a esto, por ejemplo, sub macro 2, este fue el nombre que yo le puse cuando utilicé la grabadora de macros, ¿verdad? Y esto fue lo que me generó. Entonces, este es un procedimiento sub. Un procedimiento sub es aquel que inicia con sub. Un procedimiento function o una función, pues es el que inicia con la palabra reservada function, ¿de acuerdo? Voy a regresar al módulo de variables para continuar explicando aquí. Entonces, un procedimiento sub, los procedimientos y las funciones tienen alcances, ¿verdad? Alcances pueden tener alcances públicos o alcances privados. Lo que quiere decir es que si yo declaro un procedimiento sub como privado, por ejemplo, si yo aquí le pongo private y luego la palabra reservada sub y luego el tipo el nombre del procedimiento, ¿verdad? Quiere decir que es un procedimiento sub privado. Lo que lo hace privado, o mejor dicho, privado, reserva su alcance únicamente a este módulo en el que está contenido. En este caso, el módulo se llama MDL-tipos de variable. Entonces, este procedimiento sub solo va a estar accesible o solo lo voy a poder ejecutar en este módulo, ¿verdad? O desde cualquier otro procedimiento que esté dentro de este mismo módulo, lo voy a poder mandar llamar. Un procedimiento sub o una función originalmente o por defecto, su alcance o su declaración o su ámbito es público. Si yo no le declaro la palabra reservada public, si yo no se la declaro, de esta manera es un procedimiento público que puedo acceder a él desde cualquier parte de mi archivo, desde cualquier módulo que yo tengo. Si tengo muchos módulos o si tengo, por ejemplo, formularios, si tengo varios formularios, puedo acceder a este procedimiento sub llamado tipo de variable --byte. Puedo acceder a él o mandarlo llamar desde cualquier parte de mi archivo, desde cualquier parte de mi proyecto. El proyecto abarca todos los objetos, que son las hojas, abarca todos los módulos, todos los user forms, que si es que existen en el archivo. Entonces, cuando un procedimiento o una función es declarado público, se puede acceder a él desde cualquier parte. ¿Ok? Si yo no le declaro la palabra reservada public, de cualquier manera el procedimiento es público. Por defecto, ¿verdad? Por defecto es un procedimiento o una función pública. Esa es su naturaleza. Su naturaleza es ser público. Si yo quiero que el procedimiento o la función sea privado, que únicamente tenga acceso, ya sea que desde este módulo o desde el módulo que lo declaro, ¿verdad? Entonces sí tengo que incluir la palabra reservada private o private, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si yo no le declaro la palabra reservada private? Pues lo que va a suceder es que eh, todos los procedimientos sub, ¿ok? Todos los procedimientos sub que no sean privados y que no tengan argumentos o parámetros, o sea, que no tenga, que no me requiera información aquí entre paréntesis, por ejemplo, fecha del tipo date, por poner un ejemplo nada más. Todos los procedimientos que sean sub, que sean públicos, ya sea que lleve la palabra reservada public o que no la lleve, ¿verdad? Y que no tengan nada aquí en medio, aquí como parámetro o como argumento, me van a aparecer disponibles acá. Mira, voy a venir a macros,
¿ok? Y aquí en macros, recuerda que nos van a aparecer las macros que creamos con la grabadora de macros, pero también me va a aparecer, mira, aquí tengo tipo de variable guión bajo byte, que es el procedimiento que yo acabo de hacer ahorita. Aunque no tiene código, ya no tiene nada de instrucciones, aquí me aparece. Entonces, si yo no quiero que esos procedimientos me aparezcan ahí en la ventana de macros, ¿verdad? Para que otra persona los pueda ejecutar, porque a lo mejor únicamente lo que estoy haciendo son pruebas aquí dentro de mi código, dentro de mi editor de código, yo lo puedo entonces declarar de manera privada. Y de esta manera, al incluir ya la palabra reservada private antes o por delante de sub, ya no me va a aparecer disponible acá en la ventana o en el cuadro de diálogo macros. En ese momento desaparece de aquí, ¿verdad? O de la misma manera, aunque no tenga private, pero si tiene argumentos o parámetros, por ejemplo, si tuviera fecha del tipo date, como lo había declarado ahorita, en ese momento tampoco me va a aparecer acá. Aquí no lo tengo tampoco. ¿Por qué? Porque cuando asignamos una macro a una forma o a una imagen o lo que sea, ¿verdad? Esa macro no puede tener argumentos o no puede tener parámetros, porque cuando tiene parámetros o argumentos, pues debemos primero pasarle ese valor para que la macro pueda trabajar con ese dato que nos está solicitando. Por lo tanto, y volviendo al punto, los procedimientos sub o los procedimientos function, ¿verdad? Si no se les declara la palabra reservada public, no importa, van a ser públicos siempre. Pero si queremos declarárselas, es lo mismo como si no se lo declaráramos. Y si queremos que esos procedimientos sean privados para que no se pueda acceder a ellos, ya sea desde la hoja de cálculo para asignar una macro a un botón o a una forma, ¿verdad? O que no podamos acceder a ellos desde otro módulo o desde un formulario o desde otro objeto de nuestro proyecto, lo declararíamos con la palabra reservada private. Entonces, ahorita lo voy a declarar con private para que únicamente este procedimiento esté accesible desde este módulo y que yo no lo pueda ver desde acá, desde la hoja de cálculo, ni asignárselo a ningún formulario, perdón, a ninguna forma o un botón, porque la verdad es que no lo voy a necesitar, únicamente los voy a declarar para ir mostrando los ejemplos de los diferentes tipos de variables. ¿Ok? Entonces, hemos visto ya, antes de entrar a los ejemplos de las variables, hemos visto cómo es un procedimiento sub, ¿verdad? Y cómo lo debemos de declarar si queremos que sea público o si queremos que sea privado. Más adelante, cuando lleguemos a la parte de los procedimientos y las funciones, vamos a ahondar un poco más y obviamente pues vamos a trabajar en agregarle información y hacer diferentes procesos para que entendamos un poquito mejor. Ahorita era necesario que te diera una explicación breve de lo que es un procedimiento, ¿verdad? Porque va a ser necesario hacer los ejemplos del alcance que tiene cada una de las variables. Y de la misma manera como necesitaba explicar cuál es cómo se declaran o cómo se crea un procedimiento, también es necesario que te diga, ¿verdad? Que para poder declarar una variable necesito hacer uso de la palabra reservada dim, ¿ok? Para poder declarar una variable, necesito hacer uso de la palabra reservada dim y seguido necesito poner o debo de poner el nombre de la variable que voy a utilizar. Los nombres de las variables, al igual que los nombres de las funciones o de los procedimientos, no pueden iniciar con un número, ¿ok? No pueden iniciar, no pueden contener espacios, ni pueden utilizar caracteres especiales, ni tampoco, con mayor razón, ¿verdad? Pueden ser el nombre de una palabra reservada de el editor de código o en este caso de Visual Basic para aplicaciones. Por ejemplo, yo no puedo crear una variable que se llame dim. ¿Por qué? Porque dim es una palabra reservada que se utiliza pues para la declaración de variables. Tampoco puedo utilizar el nombre de una variable o de una función si yo quiero ponerle private o private, porque private también es una palabra reservada. Entonces no podemos utilizar palabras reservadas, no podemos iniciar el nombre de una variable o de un procedimiento o de una función, ¿verdad? No lo podemos iniciar con un número y tampoco puede contener espacios. Si queremos separar una palabra de otra, podemos utilizar el guión bajo o el carácter de subrayado, ¿verdad? Para poder separar una palabra de otra, pero no puede contener espacios. Entonces, utilizando la palabra reservada dim, vamos a declarar una variable del tipo byte.
Entonces vamos a poner dim y le vamos a poner, vamos a ponerle cantidad. El nombre puede ser cualquiera, ¿no? Obviamente, lo ideal es que la declares haciendo referencia o que haga referencia a de lo que va a contener o de lo que se trata esa variable, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando, a lo mejor estoy trabajando o estoy haciendo un desarrollo o una macro donde voy a trabajar con la cantidad o con las ventas, ¿verdad? O con lo que tengo de inventario o con los inventarios, pues probablemente a lo mejor si voy a hablar de la cantidad que tengo en inventario, pues probablemente le pueda poner cantidad al nombre de la variable o le puedo poner inventario disponible, no sé. Ahí obviamente pues va a depender de cómo tú lo quieras manejar. Una vez que ya tienes este conocimiento de la declaración de variables y que ya no batallas para hacer esa parte, pues a lo mejor quizá te conviene en el futuro, ¿verdad? Utilizar declaraciones de variables cortas con una sola letra, como se suele utilizar muchas veces, pero obviamente te digo, lo ideal sería que al principio utilizáramos palabras o nombres de variables que fueran texto muy descriptivo de a lo que se refiere para que pues no te confundas al principio, ¿no? Entonces vamos a declarar la variable cantidad y la vamos a declarar del tipo, vamos a decirle que va a ser as, la palabra reservada as es para decirle que va a ser de qué tipo va a ser y le vamos a decir que va a ser del tipo byte, que es la variable o el tipo de variable que nos ocupa en este ejemplo, ¿ok? Entonces estamos diciendo aquí, estamos declarando, ¿ok? Una variable llamada cantidad del tipo byte, porque es el primero que estamos viendo aquí en este ejercicio, ¿ok? Y luego me dice, acá, volviendo acá al texto, me dice que se utiliza para guardar números positivos enteros desde 0 a 255. Entonces, aquí tiene tres, o podemos ver que tenemos tres restricciones, ¿verdad? Dice que deben de ser números positivos, es una restricción, o sea, o un requisito, como lo quieras ver. Dice que tienen que ser números enteros, por lo tanto, aunque yo le pueda pasar un número fraccionario, yo le puedo poner 1.5, le puedo poner 2.3, la realidad es que la variable va a guardar únicamente la parte entera. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos dos restricciones o dos requisitos o como lo quieras llamar. Y la tercera es que solamente puede almacenar números entre 0 y 255. Por lo tanto, si yo le trato de almacenar el 256, me debería de generar un error 13, perdón, error 9, si mal no recuerdo, ahorita lo vamos a ver, que es desbordamiento, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver esa parte, no recuerdo exactamente si es el número, si es el error 9, no me hagas mucho caso, ahorita lo vamos a provocar para que lo veamos, porque no recuerdo exactamente cuál es el número de error. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Voy a volver acá al procedimiento y dice, hemos declarado entonces la variable cantidad del tipo byte. Entonces, vamos a ver. Decíamos que esta variable no puede tener números negativos. Vamos a probarlo de primera instancia. Vamos a ver si efectivamente no me deja, ¿verdad? Almacenarle valores negativos. Vamos a probar. Para asignarle un valor a esta variable, vamos a poner el nombre de la variable y vamos a poner el símbolo de igual o el signo de igual y le vamos a decir que va a ser igual a -1. Aquí lo que estamos diciendo es que esta variable que he declarado acá, que se llama cantidad, ahora la estoy igualando o le estoy asignando un valor. Le estoy diciendo que cantidad es igual a -1, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer para comprobar que esta variable, o mejor dicho, que este procedimiento funcione, o cómo lo puedo probar para ver si efectivamente me marca ese error o no me marca ese error? Pues sencillamente yo puedo hacer lo siguiente. Con el hecho nada más de declararlo y ejecutarlo, estando posicionado en cualquier parte dentro de cualquiera de estas líneas, ¿verdad? O sobre cualquiera de todas estas líneas, estando posicionado en cualquiera de uno de ellos, puedo presionar F5 en el teclado o me puedo venir a mi barra de herramientas a donde diga ejecutar, este icono que parece el icono del play, ¿verdad? Y puedo hacer clic ahí. Entonces, al momento de que yo ejecuto, mira cómo aparece, es el error 6 en tiempo de ejecución, lo tomé volteado, yo decía que era el 9, ¿verdad? Y el error 6 en tiempo de ejecución se refiere a un error de desbordamiento. ¿A qué se refiere con desbordamiento? Muy sencillo, que está por fuera del rango
de lo que ese tipo de variable puede almacenar. Y recuerda que este tipo de variable, como bien decíamos, únicamente puede almacenar números de 0 a 255. Por lo tanto, el -1 está fuera de su rango. Por lo tanto, es un error de desbordamiento. ¿Ok? Entonces, vimos que no le podemos asignar valores negativos. ¿Ok? Ok, no le puedo asignar un valor negativo porque también me dice que solamente puede almacenar valores positivos. ¿Ok? Vamos a ver entonces, le voy a asignar un valor positivo, pero mayor a 255. Le voy a poner el 256 para ver qué hace. Lo ejecuto, otra vez le doy play y me vuelve a generar el mismo error, error 6 en tiempo de ejecución, desbordamiento. Por lo tanto, voy a declararle el 1 y si no me aparece el error, ahí está, pues quiere decir que no ocurre ningún error. En ese momento ya cantidad ya vale 1. Si le declaro 255 y lo ejecuto, ahí está, no pasa nada. Entonces, efectivamente es cierto que si yo le declaro un valor mayor a lo que es su rango o fuera del rango que está permitido o que puede almacenar este tipo de variable, me va a producir el error 6 en tiempo de ejecución, desbordamiento. Ahora, ¿a qué se refiere con en tiempo de ejecución? Si yo declaro aquí cantidad igual a 256, veíamos que nos pone, se ha producido el error 6 en tiempo de ejecución y luego dice desbordamiento. Ya dijimos que desbordamiento es porque está fuera de su rango, pero ¿a qué se refiere en tiempo de ejecución? Pues sencillo, que cuando nosotros escribimos código, nosotros una vez que ya terminamos de escribir el código o las líneas de código o las instrucciones, podemos venir acá a nuestro menú de depuración y luego venimos acá. Voy a modificar esto para que se pueda poner acá visible. Depuración. Aquí, compilar VBA básico. En este caso se refiere porque dice básico porque es el nombre del archivo. Pero aquí dice compilar. Entonces yo vengo a depuración y le doy a compilar. Esta parte me permite encontrar errores de sintaxis. Si yo me equivoqué en el nombre de una función o escribí mal el nombre de una función o un procedimiento, ¿verdad? Esta parte me lo va a detectar, pero cuando yo le doy clic en depuración y le doy compilar, esta parte no me detecta el error que tengo aquí, porque aquí le estoy diciendo que cantidad va a ser igual a 2560. Entonces, el error no me lo detecta aquí, el error me lo va a detectar cuando se ejecute este procedimiento, ¿verdad? Si yo lo ejecuto, me marca el error. A eso se refiere error en tiempo de ejecución. O sea, que quiere decir que el error se apareció cuando yo ejecuté este procedimiento. Si yo nunca ejecutara este procedimiento, yo puedo tener el código ahí y puedo tener esa macro o ese procedimiento y nunca me va a ocasionar ningún problema. Nada me lo va a detectar hasta que yo no lo ejecute. Por eso a eso se refiere error en tiempo de ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, ya vimos entonces que una variable del tipo byte, pues efectivamente solamente puede contener valores, ¿verdad? Entre el 0 y el 255. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo que vale 254.5? Porque me dice que solamente puede contener valores enteros, números positivos enteros. Si yo le digo que vale 254.5, ¿qué cantidad me almacena? ¿Me almacena 254? ¿Me almacena 255 o me almacena 254.5? Vamos a probarlo. Tenemos una instrucción, la instrucción debug.print, que nos ayuda a imprimir en la ventana de inmediato. Recuerda que cuando conocíamos el editor, hicimos mención a esta ventana de inmediato, que podemos acceder a ella acá mediante el menú ver y luego ventana inmediato o con la combinación de teclas control G. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos uso de la instrucción debug.print, podemos imprimir en la ventana de inmediato, ponemos un espacio y podemos escribir lo que nosotros querramos. En este caso le voy a decir, entre comillas, porque voy a escribir un texto y le voy a decir el valor de la variable y le voy a poner el nombre cantidad, que es como se llama mi variable, es dos puntos, concateno, ok, estoy concatenando un texto, ok, voy a concatenar un texto con una variable, entonces pongo el carácter de concatenación, en este caso el ampersand, y le voy a poner acá el nombre de la variable, cantidad. Entonces esto me debería de dar, acá en la ventana de inmediato me va a imprimir todo esto, el valor de la variable cantidad es,
y me va a dar me va a dar el valor que tenga la variable, ¿ok? Entonces, lo ejecuto y en la ventana de inmediato tengo que el valor de la variable es 254 cuando yo le dije que era 254.5. Entonces, efectivamente me guarda, ¿verdad? Valores enteros. Si yo le pongo .56, vamos a ver qué me guarda. Ahora me guardó 255. Entonces ya vimos que por una 50, ok, 51, si le ponemos 51, 255, en el momento que es mayor que 254.5, en el momento de que ya tiene una centésima más, automáticamente ya se va al 255. Entonces es cierto que únicamente almacena números enteros, únicamente permite números positivos y únicamente permite números entre el rango entre el 0 y el 255. ¿Y cuándo podemos o cuándo debemos utilizar este tipo de variables? Pues cuando vayamos obviamente a almacenar, que sepamos nosotros que vamos a almacenar números, ¿verdad? Entre ese rango, entre el 0 y el 255. Si vamos a utilizar o necesitamos declarar una variable para almacenar el valor o el resultado, ¿verdad? O a lo mejor hablando de inventario, como hacía el ejemplo hace rato, ponía el ejemplo, ¿verdad? Si vamos a almacenar el inventario que tiene un producto, pues a lo mejor no nos conviene este tipo, porque en algún momento el inventario de algún producto puede que en algún momento caiga en negativo, ¿verdad? Ya sea que porque le dimos salida de más, nos equivocamos y teníamos un error en el sistema y no nos detectó esa parte, o porque le dimos salida a un material que todavía no le dábamos entrada, qué sé yo. Cualquier cosa, cualquier situación que se te ocurra que pueda hacer que el inventario de un producto, ¿verdad? O de un material genere un inventario negativo. Entonces, en ese momento, cuando tú generes un inventario negativo y que tú gestiones, obviamente, todo esto a través de una macro, pues obviamente en ese momento va a saltar ese error y vas a tener que hacer algunos cambios en tu código. Entonces, no te convendría declarar, ¿verdad? Una variable del tipo byte para llevar a lo mejor el control de un inventario, porque pudiera en algún momento darse el caso de que cayeras en una cantidad negativa. Entonces, siempre que haya la opción de que un número se pueda convertir a negativo, el resultado pueda ser negativo, pues tienes que explorar esa parte y tienes que analizar bien cuando estés declarando o creando tu macro, ¿verdad? Esa parte es la que tienes que analizar, decir, ok, ¿sabes qué? Puede que esto que voy a declarar en esta variable o el valor que le voy a dar o lo que voy a almacenar en algún momento puede caer en negativo, entonces no me conviene declararlo del tipo byte. Regularmente, ¿qué se declara o para qué se utilizan las variables del tipo byte? A lo mejor para almacenar la edad, porque pues digo, 255, la edad de una persona pues no tiene números negativos, va de 0 hasta, no sé, a lo mejor 100, promedio 70, 70 y tantos, hay quienes llegan a los 100, hay quienes llegan a los 105, a los 110, ¿verdad? Pero creo que hasta ahorita pues 255 no creo, y si fuera el caso, pues a lo mejor 255 es suficiente, ¿no? Entonces, para declarar la edad, para declarar los meses del año, en este caso del 1 al 12, los días de los meses, en este caso del 1 al 31, los números de semana que van desde la semana 1 hasta la semana 53 en algunos casos, ¿verdad? Y de esa manera o así te puedes ir más o menos dando una idea para qué puedes utilizar este tipo de variable. ¿De acuerdo? Entonces, conforme vayamos avanzando, lo he dicho en reiteradas ocasiones, conforme vayamos avanzando, pues vamos a ir adentrando un poco más, ¿verdad? Cuando ya hagamos algún otro procedimiento, pues vamos a hacer uso de declaraciones de variables de diferentes tipos. En alguno de ellos vamos a utilizar la variable del tipo byte y en ese momento vamos a recordar, ¿verdad? Cuánto es la capacidad máxima que puede almacenar. Por lo tanto, ese es el tipo de variable byte, ¿verdad? Eso es lo que nos permite almacenar y eso es lo que podemos hacer con ella. Vamos con la que sigue. Ok, vamos a ver ahora el tipo de variable booleano o boolean. Dice que solo puede almacenar dos valores y dice que solamente puede almacenar uno. Dice que puede ser, perdón, verdadero
y tiene aquí el número 1 entre paréntesis, o falso y tiene el número 0, ¿verdad? Esto de que ocupa tantos bytes en la memoria, pues también puede ser importante, ¿verdad? Porque obviamente pues es el uso del procesador, pero pues en este caso digo, no es que no sea interesante, sí es interesante, pero si tú lo quieres también considerar, pues ahí está en el texto para que lo consideres. Si tienes una supercomputadora, quizá no te va a afectar. Si tienes una computadora que ya sea un poco, que tenga, no sé, unos 4 o 5 años y que no tenga bastante memoria RAM, pues a lo mejor te podría afectar, pero no creo que te afecte para 3, 4, 5 macros que vayas a desarrollar, o 10 o 20, ¿verdad? Porque tampoco creo que vas a tener miles de variables declaradas. Entonces, por eso no estoy haciendo mención a la cantidad de memoria que ocupa. ¿De acuerdo? Entonces, dice que las variables del tipo booleano o del tipo boolean solo pueden almacenar dos valores, el valor verdadero o el valor true en inglés. Recuerda que el código o todas las instrucciones que manejamos a través del código VBA o de nuestro entorno de desarrollo o de programación en nuestro editor de código, todas las funciones, los nombres de las funciones y todo lo que utilicemos están obviamente en inglés. Nosotros obviamente vamos a poder escribir en español los nombres de nuestras variables, el texto que querramos mostrar o el resultado, todo lo que sea, pero la verdad es que la declaración, las palabras reservadas están en inglés, los nombres de las funciones están en inglés y todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo lo relacionado con lo que es el código fuente o la base de la programación VBA, obviamente está en el lenguaje inglés, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver entonces una variable del tipo booleano. Me dice que solamente me permite almacenar dos tipos, o mejor dicho, dos valores, verdadero o falso, o luego me dice que el 1 o el 0. Vamos a ver qué podemos hacer con ella. Vamos a declarar una variable. Voy a copiar esto y lo voy a poner acá, pero le voy a poner booleano. ¿Ok? Y vamos a ver, vamos a declarar de la misma manera dim y vamos a poner acá, vamos a ponerle, vamos a ponerle hace calor del tipo booleano. Recuerda, dim, la palabra reservada dim es obligatoria, ¿verdad? Antes del nombre de la variable. La variable no puede empezar con un número. Si yo le pongo aquí un número, me dice que se esperaba identificador. Mira, aquí me marca luego el error. Si le dejo un espacio, ¿verdad? Me dice que se esperaba fin de la instrucción. No le puedo poner, si le pongo aquí, no sé, el signo de porcentaje, me dice que se esperaba fin de la instrucción, no me lo reconoce, no me lo acepta. Si le pongo un guión bajo o si le pongo un guión medio, ¿verdad? También me dice lo mismo, no me lo permite. Si le pongo un guión bajo, ahí no voy a tener ningún problema. Entonces, se lo voy a quitar, pero ahí están las recomendaciones, ¿verdad? O los requisitos que te decía hace unos minutos. Entonces, declaramos la variable hace calor del tipo booleano. Y y entonces vamos a decirle aquí, dice que solamente puede obtener dos valores. Vamos a decirle hace calor es igual a true. Aquí mira, cuando yo pongo rápido el símbolo de igual, automáticamente me aparecen ahí, los dos que le puedo dar. Entonces, aquí vemos, le vamos a decir que es igual a falso para ver qué nos dice, ¿ok? Y vamos a hacer lo mismo, vamos a imprimir en la ventana de inmediato, como le hicimos con el procedimiento anterior, para ver si es cierto que me guarda ese valor. Y voy a declarar o voy a utilizar la misma instrucción de book.print y voy a decirle lo mismo, le voy a decir el valor de la variable, en este caso
hace calor es, cerro comillas para cerrar el texto, y concatenamos el operador de, en este caso, el carácter de concatenación, el ampersand, y le ponemos el nombre de la variable hace calor. Y recuerda que esto me va a imprimir acá en la ventana de inmediato y me va a dar el valor que tenga almacenado hace calor. Le voy a imprimir, como yo le asigné falso acá, pues me debería de dar el valor acá de falso, ¿verdad? Acá me dice, cuando mando imprimir en la ventana de inmediato, recuerda, acá yo le dije que era valor a falso, está indicado en inglés porque así debe de ser, false o true. Pero cuando imprimo en la ventana de inmediato, si mi programa o si mi Excel está en español, me lo va a traducir al español, ¿ok? En caso de que mi Excel estuviera o tuviera el lenguaje o estuviera utilizando el lenguaje en inglés, aquí me lo imprimiría también en inglés, ¿ok? Entonces, me dice que si yo le digo falso, pues me va a dar el valor de falso. Si yo le digo acá true, el otro valor, ¿verdad? Y voy a quitar este de acá, lo ejecuto, ahora me dice que el valor es verdadero. Ahora, allá hacía mención de que era igual a falso o igual a 0, o igual a verdadero o igual a 1, tenía entre paréntesis. A ver, le voy a poner el 0, a ver qué me imprime. Si yo le digo hace calor igual a 0, ¿qué me imprime en la ventana de inmediato? Me imprime falso. Por lo tanto, el 0 es lo mismo como si yo le declarara falso. ¿De acuerdo? 0 es lo mismo como si le declarara falso. Ojo, apréndetelo bien. Falso o 0 en una variable del tipo booleano, ¿ok? Es como siempre va a valer falso, ¿ok? Siempre va a valer falso. Yo le puedo asignar un 0, pero siempre su valor va a ser falso. Ese 0 se va a convertir en falso. Y la realidad es que yo puedo hacer una comparación. De la misma manera puedo decirle, ¿es esta variable igual a 0? Cuando la variable a lo mejor es igual a falso, ¿verdad? Y también funciona de esa manera, funciona a la inversa. Yo puedo comparar una variable del tipo booleano, le puedo preguntar al editor de código, decirle, esta variable vale 0, y si esa variable vale falso en ese momento, y si yo le pregunto que si vale 0, me va a decir que es verdadera esa comparación, porque lo mismo puedo hacerla a la inversa. Le puedo asignar un 0 y se convierte en falso, o puede valer falso y le puedo preguntar que si vale a 0 y viene siendo lo mismo, ¿ok? No quiero que te me vayas a confundir con esto, pero es importante que lo sepas y que lo domines, porque a la larga o con el paso del tiempo, pues es mucho más fácil asignarle un valor de 0 y más rápido que asignarle la palabra reservada false, ¿verdad? Entonces es importante que lo consideres. Y si yo le digo ahora que hace calor es igual a 1, vamos a ver qué me dice. En teoría debería decirme que es verdadero, porque ahí en la ayuda o en el texto que tiene el tipo de variable me decía que era -1, ¿verdad? Y me dice ahí está verdadero. Ahora, ¿qué pasa si yo le asigno 100? Vamos a ver qué valor me da. También me dice que es verdadero. Si le asigno -10, vamos a ver qué nos da. Verdadero. Entonces, no es que tenga que valer 1 para que sea verdadero. La realidad es que si vale 0 es igual a falso, y si vale cualquier otro número diferente de 0, va a ser igual a verdadero, ¿ok? Entonces, no necesariamente tiene que ser 1. Puede ser cualquier número diferente de 0 y en ese momento se va a convertir a verdadero. Entonces, ahí vimos ya cuál es el alcance, ¿verdad? O lo que puede almacenar una variable del tipo booleano, y en qué momento o dónde podemos utilizar este tipo de variables o cuándo. Pues efectivamente cuando tengamos que comparar, ¿verdad? Hacer una comparación en la cual únicamente podemos tener dos valores como resultado, el valor falso y el valor verdadero, ¿verdad? Que en algún momento, digamos, esta persona es del sexo femenino o es del sexo masculino. Os preguntamos, ¿es hombre? Falso o verdadero. ¿Es mayor de edad? Falso o verdadero. ¿Está lloviendo? ¿Hace calor? Falso o verdadero. Siempre que únicamente podamos tener como resultado dos valores, falso o verdadero, sí o no, ¿verdad? Deberíamos de utilizar este tipo de variables, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda, la práctica hace al maestro, hay que estar practicando con cada una de las variables para que podamos entenderlas un poquito mejor y más rápido. Vamos a ir entonces ahora a la variable del tipo integer. Aquí vamos a ver la variable del tipo integer, del tipo long, del tipo currency, la variable single y la variable double. Todas ellas son variables numéricas, ¿ok?
todas estas 2, 3, 4, 5, estas 5 tipos de variables, todas ellas son variables del tipo numérico. ¿Qué quiere decir? Que si yo declaro una variable de cualquiera de estos tipos, ¿ok? Si yo le trato de asignar un texto a esta variable, me va a producir un error 13 en tiempo de ejecución, que se refiere a que no coinciden los tipos. Por lo tanto, una variable del tipo numérico, ¿verdad? Que sea cualquiera de estos, la single, la currency, la long, la integer y la double, cualquiera de ellas le tengo que asignar un valor numérico para que no me genere un error. Claro está también que le tengo que asignar un valor que esté dentro de su rango, como es el caso de la integer, ¿verdad? Únicamente me permite valores desde el menos 32,768, esta sí almacena valores negativos, hasta el 32,767, o sea que va desde este valor negativo, pasando por el 0 y subiendo hasta el 32,767, puedo almacenar estos números ahí. Por lo tanto, si estoy almacenando a lo mejor cantidades grandes de inventario, pues aquí las puedo almacenar siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando no tengan decimales en el inventario, si son números, tienen que ser números enteros porque claramente lo dice el texto, ¿verdad? En el caso de que fueran que el inventario manejaras kilos o medios kilos o metros, medios metros, pues entonces no pudiera ser una variable del tipo integer que se refiere a números enteros, sino tendría que ser a lo mejor una del tipo single o una del tipo doble, ¿verdad? Que estas sí permiten almacenar valores con decimales. Ahora, la diferencia en cualquiera de estas que tenemos por acá, desde la integer hasta la double que tenemos por acá, obviamente la integer tiene un alcance, como veíamos, desde los menos 32,768 hasta los 32,767. La del tipo long también almacena números enteros, ¿ok? Esta también son únicamente números enteros, pero este tiene un rango mucho más grande, desde los 2,000 menos 2,147,483,648 hasta los 2,147,483,647 positivo, ¿ok? En el tipo del currency o del tipo moneda, ¿verdad? Dice se utiliza para cálculos donde intervienen monedas y puede almacenar un rango desde, pues aquí ya tenemos un número bastante grande, ¿verdad? Negativo hasta todo este número, ¿verdad? También muy grande, positivo, y este sí incluye decimales, ¿ok? Y dice que ocupa 8 bytes en la memoria. Por lo tanto, cualquiera de estos, bueno, de estos dos son números enteros. Este ya maneja, ¿verdad? Este ya maneja decimales. El single o el sencillo dice que se suele utilizar para almacenar números fraccionarios periódicos, abarca desde, y pues aquí tiene un número fraccionario, hasta tal número, ¿verdad? Y como puedes ver, dice que, bueno, aquí dice para números negativos tiene un rango y este otro rango para números positivos, ¿ok? El doble dice similar al anterior, o sea, similar al sencillo o al single, pero con mucha más capacidad. Ocupa 8 bytes de memoria, cada variable, cada declaración de variable de este tipo, el doble de la que tenemos en un single, ¿verdad? Y obviamente pues sus valores o sus rangos, ¿verdad? Que pueden almacenar son mucho más grandes. La realidad es que para un curso básico o para lo intermedio o lo que tú puedas manejar en Excel, creo yo que va a ser suficiente con las variables del tipo byte, las variables del tipo integer, las variables del tipo long, la variable del tipo currency, y cuando mucho a lo mejor, pues a lo mejor vas a utilizar, a lo mejor si utilizas el single o el double, va a ser porque quieres declarar fracciones, pero no creo que obviamente por el número, ¿verdad? Porque son números bastante grandes. Entonces vamos a ver un ejemplo de una declaración de cualquiera de estas que son del tipo numérico, como decíamos, para ver que efectivamente nos permita almacenar o si realmente se genera un error al declararle un valor que no sea del tipo. Vamos a poner acá. Vamos a ponerle la integer, que era la que seguía. Sí, integer. Ok, y vamos a venir acá. Y vamos a decirle acá, dim
y le vamos a poner, vamos a ponerle, como ya tienen que ser valores, o mejor dicho, son valores, o ocuparía una variable de este tipo cuando ya vaya a tener valores arriba de 255, pues vamos a ponerle población. Habitantes. Cantidad de habitantes. El tipo integer. ¿Ok? Y lo primero que voy a hacer, le voy a decir que cantidad de habitantes va a ser igual a 10, pero le voy a poner con letra. ¿Ok? Y lo voy a ejecutar a ver qué me dice. Recordemos que dijimos que cuando ocurre un error, pues se va a generar el error, en este caso desbordamiento, si es que está por fuera de su rango, o en este caso, como le estoy asignando un texto, perdón, a una variable del tipo, de tipo numérico, perdón, de tipo numérico, me debería de generar el error 13 en tiempo de ejecución, que se refiere a que no coinciden los tipos, ¿ok? ¿A qué se refiere con no coinciden los tipos? Pues aquí le estoy asignando un tipo texto cuando debería ser un tipo numérico, ¿ok? Voy a ejecutarlo y me dice, efectivamente, se ha producido el error 13 en tiempo de ejecución, no coinciden los tipos, ¿ok? Entonces vamos a revisar y vamos a decirle que cantidad de habitantes pues va a ser igual a 100. Ejecuto y efectivamente no pasa nada. Lo que tengo que hacer ahora es venir acá y darle debug.print, decirle el valor de la variable cantidad de habitantes es, esto no tiene que ser siempre así, el texto yo lo estoy utilizando el mismo, nada más para seguir con lo mismo que venimos haciendo. Y vamos a ponerle aquí cantidad de habitantes para que nos imprime en la ventana de inmediato. Le voy a dar y me dice el valor de la variable cantidad de habitantes es 100. Ahora, me dice que esta sí puede almacenar valores negativos, ¿verdad? Desde menos 32.768. Si yo le pongo menos 32.768, me va a decir que su valor es exactamente menos 32.000. Ahora, si le pongo menos 69, vamos a ver qué me dice. Me dice desbordamiento, el error 6, como veíamos. Si yo le pongo 32.767, ahí está, positivo. Si le pongo 68, me debería de dar desbordamiento. Ahí está. Si le pongo 67.5, me dice desbordamiento. Si le pongo 66.5, me dice, ahí está, me lo redondeó a 66 porque recuerda que también aquí dice claramente que son números enteros, ¿verdad? Aunque son muy altos, pero deben de ser enteros, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos también su capacidad y ya vimos que si no, pues se genera un error y todo lo demás. Entonces, vamos a ir a al siguiente tipo de variable. Vamos a ver ahora el tipo de variable long. Entonces, las variables del tipo long, que nos dicen que almacenan números enteros desde este número tal hasta este número tal, como puedes ver ahí, menos 2 millones, menos 2.147 millones negativos hasta tal número positivo. De la misma manera, como veíamos en el tipo de variable del tipo integer, también es lo mismo, ¿verdad? Si le tratamos de poner un valor de texto, voy a cambiarle aquí al tipo long, ¿verdad? Y le voy a poner, vamos a ponerle, pues vamos a dejarle lo mismo, simplemente nada más para evaluar el contenido. Si le ponemos un texto, 1000, no me va a imprimir obviamente en la ventana de inmediato porque automáticamente se va a generar un error 13 en tiempo de ejecución de que no coinciden los tipos, ¿verdad? Y si yo le asigno un valor de 1.000.000,
pues automáticamente me va a imprimir, perdón, no es del tipo integer, es del tipo long. ¿Ok? Me va a imprimir en la ventana de inmediato. Por lo tanto, pues podemos ver entonces que le puedo asignar también valores negativos. Ahí está, ¿verdad? Y entonces, como cualquiera de estos, como decía por acá, el integer, el long, cualquiera de ellos me permite agregarle, o mejor dicho, asignarle un valor numérico. No me permite asignarle obviamente un valor de texto porque son variables del tipo numéricos. Ahora, hablando de la variable del tipo currency o en este caso del tipo moneda, ¿verdad? Vamos a ver que esta sí nos permite asignarle un valor decimal. Vamos a ver acá. Vamos a ponerle acá del tipo currency. Y vamos a ponerle aquí también as currency. Y aquí le vamos a poner, vamos a ponerle altura. Bueno, no es cierto. Ventas totales, porque es moneda. Vamos a ponerle ventas totales. Ok. Aquí le puedo poner 0. Bueno, no le puedo poner 1,000,000, ¿verdad? Y vamos a decirle acá que ventas totales, y vamos a ponerle acá el valor de la variable ventas totales. Ejecutamos, me dice otra vez no coinciden los tipos porque le estoy asignando un texto, ¿verdad? A una variable que es del tipo numérico. Y si yo le agrego aquí o le digo que el valor son 1,000, mis ventas totales es igual a 1,000, imprimo en la ventana de inmediato, ahora ve cómo me pone, ¿verdad? Me dice que son 1,000. Si le pongo 1,000.25, no va a tener ningún problema en ponerme el valor con decimales. Voy para allá de nuevo, ¿verdad? 1,000.25. Entonces, como puedes ver, los distintos tipos de variables o los diferentes tipos de variables del tipo numérico, pues cada uno de ellos también tiene sus propias, tiene sus particularidades. Unos te permiten negativos, unos no te permiten, otros solamente te permiten enteros, otros te permiten enteros con decimales o con fracciones, ¿verdad? Y la diferencia es que algunos almacenan valores más grandes que otros. Y como decía al principio, ¿verdad? El tipo que tú necesitas, pues va a depender obviamente de lo que estés realizando, ¿verdad? De la macro, del proceso que vaya a realizar tu macro o de lo que vayas a realizar con esa macro. Entonces tendrás a bien que definir, ¿verdad? ¿Qué tipo de variable le vas a asignar? Lo que sí es seguro es que si vas a manejar números, pues vas a tener que decidir entre esas cuatro, ¿verdad? La integer, la long, la double, la single y la currency, entre 5, ¿verdad? Vas a tener que decidir entre ellas. Entonces, ahí las tienes. Cualquiera de ellas te puede ayudar hablando de cuestiones numéricas. Y vamos a ver la single y la doble. Ya vimos que son de la misma manera como la currency, solamente con la diferencia de que ocupan más espacio o tenemos más un rango más amplio para darles, para guardar la información. Vamos a ver ahora la del tipo date, ¿verdad? Recuerda que conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo las distintas tipos de variables, las vamos a ir declarando en los diferentes procesos que vayamos haciendo, en los ejemplos que vayamos haciendo de las macros. Vamos a hacer una del tipo date, ¿verdad? Que es la del tipo fecha, también para ver qué podemos hacer con esa. Esas variables del tipo fecha tienen particularidades muy interesantes, porque la verdad es que, vamos a ponerle aquí, dim, fecha, nacimiento, del tipo date. La verdad es que las fechas, hablando de Excel o hablando de Visual Basic, las fechas, pues en realidad son números, ¿verdad? O sea, creo que si utilizas la hoja de cálculo y has utilizado o has hecho, utilizado funciones, ¿verdad? O ha hecho fórmulas en la hoja de cálculo, seguramente te has encontrado con que las fechas en realidad son números disfrazadas o enmascaradas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Con un formato de fecha. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues vamos a ver algo muy sencillo. Vamos a ver ahorita que si yo le asigno un valor
a esta fecha de nacimiento, esta variable que se llama fecha de nacimiento, al ser del tipo date, o sea, del tipo fecha, pues en teoría yo tendría que asignarle una fecha y lo puedo hacer. La realidad es que le puedo asignar una fecha, pero vamos a ver primero, ¿verdad? Vamos a ver primero cómo, vamos a poner aquí un comentario. Las fechas en realidad son números. Y vamos a poner, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiarle y le vamos a poner fecha 1 del tipo date. Vamos a ponerle fecha 2. Fecha 3. Vamos a hacer diferentes ejemplos aquí en esta misma, y vamos a ponerle aquí que fecha 1 es igual a 1, y vamos a ver qué nos devuelve cuando yo digo fecha 1, ¿verdad? Si yo estoy diciendo que las fechas en realidad son números, pues entonces fecha 1 igual a 1, ¿verdad? Me debería de dar un valor, no me debería de marcar un error. Si me marca un error, entonces es que algo está mal o que yo estoy echando mentiras. De entrada, le voy a decir que va a ser igual a junio. Le voy a poner un texto, ¿ok? Fecha 1 del tipo date únicamente debería de aceptar valores numéricos y de fecha. Ahora, si yo le pongo un texto, me dice error en tiempo de ejecución, no coinciden los tipos como ya vimos cuando le tratamos de asignar un valor que no corresponde al tipo. Ahora, si yo le digo que fecha 1 es igual a 1, ¿verdad? Le ejecuto, no me marca ningún error. Voy a imprimir en la ventana de inmediato. Voy a ponerle acá el valor de la variable fecha 1, le voy a poner acá, es igual a, pues, y entonces aquí me debería de dar, vamos a ver si me da 1 o a ver qué me da, ¿verdad? Yo le estoy asignando un 1 a la variable fecha 1, vamos a ver qué me imprime o qué nos imprime en la ventana de inmediato. Voy a ejecutar y mira cómo me imprime que es igual al 31 de diciembre de 1899. Por lo tanto, podemos deducir, ¿verdad? Que las fechas inician o iniciaron o que a partir, ¿verdad? Del 31 de diciembre de 1899 es como se empezaron a contar las fechas y cada día corresponde a un 1, por eso en muchas fórmulas cuando ves una fecha o que te pide una fecha, te pide un número de serie y número de serie se refiere a eso, a que un día equivale a una unidad. Por lo tanto, al día de hoy, si yo pudiera imprimir el número al día de hoy, a qué número corresponde la fecha del día de hoy, ¿verdad? Pues pudiera saber cuántos días han transcurrido desde el 31 de diciembre de 1899 a la fecha. Entonces ya vimos aquí que efectivamente las fechas en realidad son números. El número 1 corresponde al 31 de diciembre de 1899. Ahora, voy a declarar, voy a ponerle aquí la fecha de hoy. Fecha 2 es igual a date. Para acceder a la fecha del día, utilizamos la función date, ¿ok? Entonces yo le estoy diciendo que fecha 2, que es del tipo date, va a ser igual a date. La palabra reservada date, o es una palabra reservada, en realidad es una función. La función se llama date, ¿ok? Y esto lo que va a hacer es que le va a asignar la fecha aquí. Ahora voy a imprimir en la ventana de inmediato, aparte de esto que tengo acá, le voy a poner el valor de la variable fecha 2 es fecha 2 y le voy a poner acá el valor de la variable fecha 2, la fecha de hoy, y me va a imprimir entonces el valor de la variable 1 y el valor de la variable 2. Vamos a ver. Me dice el valor de la variable fecha 1 es 31 de diciembre de 1899, como ya lo habíamos visto. Y el siguiente me dice el valor de la variable fecha 2, la fecha de hoy es 23/06 del 2021. Por lo tanto, a una variable del tipo date, yo le puedo asignar un número, le puedo asignar una función que retorna una fecha y también, voy a poner acá, asignar una fecha directamente a la variable. Fecha 3
es igual. Voy a ponerle 31 de diciembre del 2021 y el asunto es que cuando nosotros queremos asignar, perdón, una variable, una fecha a una variable del tipo date, no podemos hacerlo simplemente de esta manera. 31, diagonal 12, diagonal 2021 para indicarle que es 31 de diciembre del 2021. Porque si lo hago de esta manera, cuando yo me cambio de línea o que salgo de esa línea, ve cómo se ponen, se separan, ¿verdad? Y si yo imprimo en la ventana de inmediato, vamos a ver que el resultado es diferente. Vamos a imprimir en la ventana de inmediato y le vamos a poner 3 y 3. Voy a borrarlo de acá para que se vuelva a imprimir todo. Y voy a imprimir y me dice lo que ya habíamos visto de los primeros, pero la otra me dice el valor de la variable fecha 3, me dice que es las 12:01:50 AM. Por lo tanto, eso me dice que yo no lo debo de declarar de esta manera. La manera de declarar una fecha, si yo lo declaro entre comillas, ¿ok? Así como si fuera un texto, y lo imprimo, ¿ok? Recuerda que si lo pongo entre comillas dobles es porque le estoy asignando un texto y lo imprimo, ¿verdad? Me lo va a tomar como una fecha, ve cómo me lo compone. No es la manera correcta de hacerlo porque básicamente le estoy pasando una fecha, pero como es una fecha, perdón, le estoy pasando un texto, pero como es un texto que es una fecha válida, por eso me lo corrige, ¿no? Y me lo pone de la manera correcta. La manera correcta de declarar una fecha o asignar una fecha directamente a una variable es haciéndolo encerrando entre el símbolo de número o el símbolo de gato o el numeral, como tú lo conozcas, al principio y al final de la fecha. Y mira cómo automáticamente al yo cambiarme de línea, automáticamente la fecha se cierra. ¿Ok? Esa es la manera correcta de encerrar o de declarar una fecha directamente a una variable. ¿Ok? Imprimo y ahí tengo el resultado. Obviamente, si yo trato de ponerle aquí, en lugar del 31, le pongo el 32, pues como no es una fecha válida, mira cómo me marca luego error. Entonces, no le puedo asignar, obviamente, un valor de una fecha inválida porque automáticamente me va a marcar error. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las variables del tipo fecha, ¿verdad? Vamos a ver, lo repito, y me gusta ser muy reiterativo en esto, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo cada uno de los tipos de variables ya trabajando en procedimientos específicos, en macros específicas o como tú las conozcas, vamos a entrar más de lleno a ella. Ahorita simplemente estamos viendo las capacidades y las limitantes que tiene cada una de ellas. ¿De acuerdo? Y la variable del tipo string, vamos a ver ahora la variable del tipo string, que no es otra cosa, nada más que las variables del tipo texto, ¿verdad? Dice almacena cadenas de caracteres desde un solo a unos 2,000 millones aproximadamente de caracteres. El espacio ocupado por este tipo de variable depende de la longitud de la cadena guardada y entonces en las variables del tipo string podemos almacenar cualquier cosa. Lo que quiere decir es que yo le puedo asignar a una variable del tipo string, voy a declarar aquí, y le puedo declarar cualquier cosa o le puedo asignar cualquier cosa, le voy a poner dim, le voy a poner texto del tipo string y yo a texto le puedo decir que es igual a 50, ¿verdad? Y no voy a tener ningún problema si yo mando imprimir en la ventana de inmediato el valor de la variable texto, porque la verdad es que al ser del tipo texto, pues puede almacenar cualquier valor. Voy a quitar de la ventana de inmediato esto y voy a mandar imprimir y me va a decir que su valor es 50. Puedo declararle una fecha, 31 de diciembre del 2021, como está declarado entre comillas, ¿verdad? La puedo imprimir sin ningún problema. Si le asigno aquí un texto, curso de macros y VBA, ¿verdad? De la misma manera voy a ver que no voy a tener ningún problema porque pues a final de cuentas es un texto. Entonces las variables del tipo texto o del tipo string pueden contener o pueden almacenar fechas, pueden almacenar números, pueden almacenar obviamente texto, ¿verdad? Pero obviamente el hecho de que lo podamos asignar no quiere decir que sea la manera correcta, ni que tampoco se va a comportar de la manera correcta. Si yo le asigno una fecha, puede que ese resultado que yo guarde en esa variable del tipo texto, a lo mejor es una fecha, no la voy a poder manipular o no voy a poder tener
un resultado óptimo si trato de trabajar con una variable o con una fecha o con un valor de fecha almacenado en una variable del tipo string. Por eso lo recomendable pues es declarar o asignar valores con el correcto uso de las variables o la declaración de variables, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos ahí los diferentes tipos de variables y tenemos todavía un par. Uno de ellos es el object o las variables del tipo objeto que almacenan referencias a objetos. Esto, por ejemplo, es que si nosotros queremos trabajar o queremos abrir una instancia de, por ejemplo, de Word, de PowerPoint, de Outlook o de cualquier otra aplicación, ¿verdad? Se declara una variable del tipo objeto, se hace referencia a esa aplicación, ¿verdad? Y a través de esa variable del tipo objeto se puede manipular ciertas propiedades o ciertos métodos o ciertas cosas se pueden manipular de esa aplicación o de ese objeto que se haya declarado. Ahora, las variables del tipo objeto no son únicamente para aplicaciones, sino también un objeto puede ser un libro de trabajo, una hoja, un rango, ¿verdad? Entonces, para eso sirven las variables del tipo object o las variables del tipo objeto. Y dice pues que ahí ocupa 4 bytes de memoria, ¿no? Y por último tenemos las variables del tipo variant, que como decía al principio, estas variables son variables como que muy dinámicas, se ajustan a lo que le asignemos, ¿verdad? O sea que si yo declaro una variable del tipo variant, yo le puedo asignar un valor fecha, y en ese momento esa variable se va a convertir como del tipo fecha. Si yo le asigno un número, se va a convertir del tipo numérico. Si le asigno un texto, pues va a cambiar su forma, ¿verdad? A una variable del tipo texto. Y entonces es común, ¿verdad? Declarar muchas veces variables del tipo variant o muchas veces sin saberlo, escúchame bien, muchas veces sin saberlo, estamos declarando todo el tiempo variables del tipo variant y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando lleguemos a la parte, el punto, exactamente el punto número 2, que es la instrucción option explicit, ¿verdad? Ahí vamos a ver que efectivamente en ocasiones declaramos muchas variables del tipo variant sin saberlo, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto todos los diferentes tipos de variables que podemos manejar y como decía, vamos a ver conforme vayamos avanzando en el curso y conforme vayamos creando procedimientos y vayamos adentrándonos un poquito más en la programación, vamos a ir declarando diferentes tipos porque vamos a ir necesitándolos y ahí vamos a obviamente a comentar y vamos a ahondar un poquito más también en el comportamiento y vamos a estar viendo de qué manera se trabaja con cada una de este tipo de variables. Por lo tanto, hemos visto ya hasta aquí los diferentes tipos de variables. Vimos ya las variables del tipo byte que únicamente nos permiten números enteros. Recuerda, positivos, ¿ok? No admiten números negativos. La realidad es que tú se lo puedes intentar asignarlo, ¿verdad? Pero te va a generar un error, el error de desbordamiento. Y vimos también las del tipo booleano, que son las del verdadero y falso. Vimos las del tipo integer que almacenan desde menos 32.768 hasta 32.767 únicamente enteros, de lo mismo que las del tipo long, que obviamente su rango es un poco mucho más, mejor dicho, es mucho más amplio. Y vimos también las del tipo moneda, las del tipo sencillo y las del tipo doble, dijimos que eran igual que las del tipo currency, únicamente que el rango era mucho más grande. Vimos también la del tipo date, que almacena o que nos permite almacenar fechas, y vimos también las del tipo string, que también puede almacenar fechas, números o texto, pero decíamos que no era lo más recomendable, que lo recomendable es declarar una variable del tipo correcto para el valor que va o que pretendemos almacenar en ella. Por lo tanto, hemos terminado hasta aquí en esta clase en la cual hemos visto las diferentes tipos de variables, ¿verdad? En una clase posterior, en la clase siguiente, vamos a ver cuál es el ámbito y cuál es el alcance de cada uno de estos tipos de variables que hemos visto o cómo podemos, mejor dicho, cómo lo vamos a declarar para darles un alcance o un ámbito más amplio o más corto, ¿verdad? Y vamos también a ver la siguiente, el punto número 2 de este tema de las variables. Vamos a ver también lo que es el option explicit y vamos a ir avanzando sobre este punto de las variables, que es un poco extenso
y que la verdad, digo, hay personas obviamente que no utilizan variables, ¿verdad? Y eso puede ser a lo mejor aprender de una manera muy rápida, pero lo recomendable es aprender las bases, ¿verdad? Y en este curso queremos darte las bases y queremos darte la manera correcta de aprender a utilizar las macros y de programar. Por lo tanto, es necesario que vayamos viendo cada uno de este tipo de variables, ¿no? Ya vimos, ¿ok? Ya vimos cómo definir una variable con la palabra reservada dim. Vimos también las variables del tipo string, vimos las variables numéricas, vimos las variables del tipo date, vimos las variables del tipo variant. ¿Ok? Nos va a quedar pendiente para la siguiente parte de este número 3, que son las variables. Vamos a ver el ámbito y el alcance, vamos a ver, o el alcance, vamos a ver la instrucción option explicit o la declaración option explicit. Vamos a ver lo que son las constantes y vamos a ver también los que son las variables del tipo static. Entonces, te pido por favor que continúes. Recuerda, repasa. Es muy importante que estés repasando para que tengas muy en claro los tipos de variables, sus rangos, cuál es su capacidad máxima, ¿verdad? O cuál es su capacidad mínima, o cuál es el rango de almacenaje y cuáles son los tipos de datos que le puedes asignar. Te veo en la siguiente clase. Hasta pronto.